Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos ahora a iniciar este video que va referido a el comportamiento animal. Hay una parte de la ciencia que se ha dado en llamar etología, que es el estudio del comportamiento animal. Presuntuosamente los seres humanos, por otro lado, hablamos de la psicología, que sería la que estudiaría el comportamiento humano. Pero de alguna manera el comportamiento animal es, por lo menos en alguna medida, comparable con el comportamiento humano, así que vamos a tratar no desde el aspecto científico, sino de un aspecto más bien anecdótico, ir viendo comportamientos animales y de alguna manera comparándolos sin, como digo, una pretensión científica así exhaustiva, sino simplemente, como decía, de tipo de anécdota o de cosas que ocurren en la naturaleza y cómo la naturaleza humana también, digamos, compartimos con ellos una serie de semejanzas. Bien, el primer tema que tocamos de etología es el tema del estrés. Cómo los animales conviven con el estrés, ¿no? O cómo actúan bajo estrés. Y vamos a ello entonces. Ubiquémonos en la estepa de África, donde unos cazadores de animales vivos logran echar el lazo al cuello, ¿no? A una jirafa. Esto lo hacen desde un vehículo y con un lazo, como digo, que es de 5 o 6 metros, ¿no? Sostenido a esa altura para poder enlazar a semejante animal que son las jirafas. Obligan al animal de 5 metros más de altura a meterse después, a meterse en una jaula de transporte ubicada sobre un camión. Toda esta operación, imagínense, el animal primero enlazado desde el cuello y luego obligado a subir a esa jaula, el terror que debe haber estado sufriendo. Si bien todo parecía transcurrir perfectamente, pero cuando el motor del camión se pone en marcha, la jirafa ahí arriba del camión y en la jaula se desplomó en silencio, muerta. Causa de la muerte: estrés, por ese miedo terrible, ese terror sentido por haber sido atrapado, ¿no? Un animal silvestre. Entonces vemos acá cómo actúa el estrés en este caso que comento en una jirafa. Vamos a otro. Esto es cuando un rebaño de ovejas cruza a lo largo de un corral, ¿no? Donde un polluelo, un polluelito de gallina, asustado por el cruce de estos animales, de este rebaño, se aleja de la mamá gallina y, piando desesperadamente, empieza a correr de un lado para otro y fue a dar al granero, digamos, que estaba ahí al lado de ese corral. Y allí, fíjense, el pollito encontrándose en medio de un mundo en maravillosa abundancia, ¿no? En el granero donde había para comer, sin tocar un solo grano, el animalito continuó correteando y piando desesperadamente, en busca de su madre, por supuesto, y al cabo de 2 horas moría rodeado de aquella abundancia que era estar entre tanto grano que podría haberse dedicado a comer. Causa de la muerte: el estrés provocado, ¿no?, por perder de vista a su madre, ¿no? Después, consecuentemente a estos dos casos que hemos mencionado, la muerte por estrés a causa del dolor de la separación no se produce en el caso de los pollitos nacidos en incubadora, por ejemplo, donde no hay esa impronta, ese de haber grabado el pollito su relación con respecto a una gallina, su madre, ¿no? Otro caso sería el tema de cuando muere una persona viuda que vivía sola, señora llamada Ana, y su perro, el cual fueron amigos inseparables,
Y al morir esta persona, los parientes de ella llevan el perro a un hogar de animales abandonados, donde el animalito se negó a tocar comida y con el rabo entre las piernas falleció al cabo de 3 días. Es decir, mucho antes de los 30 o 40 días que hubiera demorado en morir por hambre. Causa de la muerte, de nuevo, el estrés motivado por haber perdido, ¿no?, a lo que sería todo en su vida para ese animal, la muerte de su dueña. Y vamos a un cuarto ejemplo que es llamativo, pero que ocurre en la naturaleza, ya sin intervención para nada del hombre, ¿no? Y que es más o menos así. Desde las primeras horas de la mañana, nuestro tordo, al que vamos a llamar Floristán, aceptó el desafío de un rival, de un intruso y desconocido, al que bautizaremos con el nombre de Pizarro. Y los dos pájaros, estos tordos, se lanzaron una auténtica competición de canto. Se disputaban el dominio de todo ese jardín y a la hembra que llamaremos Leonor, y que llevaba un par de semanas ya en relaciones de emparejamiento con nuestro tordo Floristán. Desde la copa de 2 pequeños abetos, cada uno de estos 2 animalitos trataba de cantar más y mejor que el otro. Hacia el mediodía ya, Floristán estaba ya muy excitado y en las notas de su canto fue empezando a tener algunas fallas y su canto se fue atenuando. Se atascaba en algunos de esos trémolos y poco después ya fue incapaz de dar el do de pecho. Entonces ocurrió algo que está en total oposición con la moraleja, ¿no?, de la ópera, y que nuestra hembra, Leonor, que había estado como mudo testigo de ese combate de cantos, posada en una rama baja, ahí de uno de esos abetos, abandona entonces la hembra a Floristán y emprende el vuelo para colocarse al lado del intruso, Pizarro, donde cariñosamente acuna su pico entre las plumas del cuello del vencedor. Este resultado fue demasiado para el pobre Floristán, donde ya su canto, que estaba bastante decaído, directamente lo enmudeció. Se pasó los 2 días siguientes acurrucados en las ramas más bajas, apenas una sombra de sí mismo, y al tercer día amaneció muerto en la hierba del jardín. No tenía ninguna lesión, o sea que la causa de la muerte fue el gran estrés sufrido por la pérdida de su territorio y su pareja. Estos ejemplos nos muestran algo típico. El estrés no es en modo alguno un síntoma exclusivo que se da en los seres humanos, y más como se creía antes de que eran los seres humanos sometidos a una profesión agobiante, ¿no?, como serían los empresarios. No solo se presenta entonces en el hombre, sino que lo que se observa es que el tema del estrés está en todo el reino animal, desde, como hemos dicho, desde la jirafa hasta incluso los insectos. El estrés no es un específico acompañante de la razón humana, sino que actúa en un amplio campo de sensaciones, sentimientos, como la angustia, a las que están sometidos por igual tanto seres humanos como los animales. Incluso sucede que algunas peculiaridades del estrés pueden ser observadas con mayor claridad en el mundo animal que en el humano. Así, por ejemplo, en cualquier momento es posible causar la muerte por estrés de una abeja, y esto lo experimentaron unos investigadores en la Universidad de California, donde comprobaron que apresando unas abejas mientras andan haciendo su trabajo, que es libar desde las flores, y las pusieron en unos pequeños recipientes de vidrio, pero donde había también miel.
A ninguna de las abejas se les ocurrió la idea de libar su alimento favorito, sino que revolotearon como dementes en el interior del frasquito, zumbando y girando incesantemente, y al cabo de 2 horas terminan muertas. Las investigaciones han comprobado que el encierro causa una invasión de hormonas del estrés en los animalitos, en las abejas, que provoca que el insecto genere un ataque de nostalgia irresistible de volver a la colmena, a su hogar. En cierto modo, digamos, ese ataque hormonal es bueno porque esas hormonas activan todas las reservas que tiene el animal para conseguir regresar a su casa, a su colmena. Pero un estrés, digamos, agudo, si bien en un principio sirve para que mueran perdidas, digamos, por allí, pero en este caso, si en 2 horas no lo logran, pese a todos sus esfuerzos, directamente se convierten esas mismas hormonas de estrés en su asesino, en quien provoca su muerte. Investigadores del Hospital del Monte Sinaí en Nueva York situaron a unos ratones en un estado atemperado de estrés, mostrándole un gato a cortos periodos de intervalo. Miren lo que hacen los científicos, ¿no? Y muy pronto, ante esto, los ratones enfermaron, empezaron a tener muchísimos parásitos. Continuando, digamos, este tema de estrés, digamos, mostrándole cada vez en forma más seguida el gato a los ratones, ellos, ante esta angustia, empezaron a tener gran cantidad de infecciones, es decir, su sistema inmune descendió a punto tal que aparecieron sucesivas y múltiples infecciones en los ratones. Y también, si se continuaba con esto, se comprobó que aparecía en ellas cáncer. Se ha observado también en zoológicos en Alemania, por ejemplo, un caso puntual donde debido al exceso, ocurrencia de nacimientos, ¿no?, en un recinto que al final empezó a tornarse cada vez más pequeño justamente por los nacimientos, originó que, si bien todo permaneció durante un tiempo de una aparente calma, llegó a un extremo de que de un momento a otro, de un segundo a otro, los animales, en este caso monos, que eran monos de la India, así como digo, intempestivamente, de un momento para otro, saltaron unos sobre otros y empezó una masacre donde, cuando recién reaccionaron los guardias del zoo, pudieron ir con mangueras para tratar de calmarlos. Había quedado más de la mitad de la población muerta a manos de ellos mismos, y de ahí se entendió de que los animales, si bien va soportando el hecho de molestarse cada vez más por la falta de espacio, aguantan hasta que llega un momento que ese aguantar, ese estarse molestando espacialmente, se rompe, digamos, un dique, por así decir, y los animales se destruyen entre sí. Esta característica llevada a los seres humanos, nosotros no somos tan diferentes, en este caso a los simios, porque en casos de seres humanos, ahora hablando, donde la convivencia se hace tan apretada, por así decir, tan de estar molestándose entre seres humanos unos a otros, ya sea en la forma de vida, cuando se va precarizando, de una u otra manera, tal vez no tan directa como lo hacen los animales, pero también genera una gran cantidad de violencia. Cuando uno observa por ahí el comportamiento a día de hoy de seres humanos que, acorralados, por así decir, por la situación económica, tienen que ir a vivir, llamémosle, una villa o un barrio donde por ahí no se respetan ciertas normas mínimas de convivencia, podemos empezar a sospechar lo que ocurrirá. Obviamente en el ser humano no es, como digo, tan directo, pero la violencia que genera, en el caso del ser humano ya no hablemos porque no estamos encerrados directamente como los animales, pero sí
de alguna manera se genera una especie de, entre comillas, encierro, dado por las limitaciones que pueden ser de tipo económico, de tipo de control de las autoridades también, es decir, una cantidad de normas que ha generado el ser humano de convivencia, por ahí al final terminan provocando un efecto contrario al que se pretende con dichas normas. O sea, hora de, en esta civilización humana que hemos generado, de tener en cuenta todas estas características que, si bien ocurren en el reino animal, nosotros los humanos no estamos exentos de ese mismo tipo de sensaciones, de sentimientos y de emociones. Paso a contar un ejemplo más, que es el caso de los lemmings. Los lemmings son una especie de ratoncitos, por así decir, no son exactamente ratones, pero que viven en el norte de Europa. Son unos roedores que pertenecen a la familia de los arbicólidos, no importa. Pero estos animales, como muchos roedores, tienen una multiplicación, ¿sí? Que directamente cuando son años donde hay buena cantidad de alimentos, es explosiva, ¿no? Es una explosión demográfica. Entonces, como digo, los lemmings forman, por esta cuestión de multiplicarse tan rápidamente, ejércitos de millones de individuos, y después esto va generando también en ellos, el hecho de vivir tan apretujados, un estrés, una tensión, que luego en ciega locura colectiva emprenden la carrera, o sea, con una especie de fuga o de empezar a correr todos justamente por ese estrés, ¿no?, que tienen. Y como digo, corren a toda velocidad y si por casualidad llegan a algún lugar despoblado, lo colonizan. Este sería el sentido natural. Pero también, como se ha observado, y antes no se entendía, si llegan a las aguas del Ártico, que es ahí en el norte de Europa, se tiran directamente al agua y se terminan ahogando prácticamente todos. Lo cual también soluciona, entre comillas, el problema porque desciende la población. Un científico pudo ser testigo visual de estas estampidas en el norte de Noruega, y aquella interminable masa de animales se desliza, ¿no?, como una gigantesca alfombra viva que se pierde, digamos, de la vista en el horizonte y sigue habiendo esta alfombra de animales todos corriendo. Y, como digo, inundan las granjas, los huertos, incluso hasta los hombres tienen por ahí que huir y refugiarse en sus casas, pues los lemmings, que individualmente son pacíficos y miedosos, ya cuando están en esa masa, se convierten en verdaderas fieras, ¿no? Saltan sobre cualquier cosa que se ponga en su camino, ya sean perros, gatos, caballos, automóviles, muerden incluso, ¿no?, hasta los automóviles o personas que se interpongan en su camino. Tras haber cruzado ese pueblo, ¿no?, se precipitaron en un frente muy extenso sobre una vía férrea, precisamente en el momento que pasaba el tren. Esto es lo que veía este científico, ¿no?, esta observación. Y en pocos segundos las vías del tren, los raíles, quedaron cubiertos por una masa roja, pastosa, de carne y sangre de los animales que fueron aplastados. Esto, no obstante, no impidió que los siguientes animales siguieran pasando sobre los cadáveres de sus congéneres y continuaran su marcha por debajo del tren. 20 minutos más tarde, esta avanzadilla, este ejército, ¿no?, desesperado, alcanzó la orilla ahí del mar e inmediatamente los animales empezaron de alguna manera a frenarse, pero con el impulso y los empujones que los que venían atrás empezaron a saltar al agua y, como dominados por una psicosis colectiva, saltaron todos al agua. En este caso, como ese fiordo, esa costa marina ahí, tiene una anchura de unos 1500 metros respecto a otro fiordo que hay más allá, la mayor parte de los animales lograron cruzarlo, alcanzaron la orilla opuesta, y una vez allí la locura pareció enfriarse y los animales como de alguna manera se tranquilizaron y pasaron a ocupar esta nueva pradera que estaba libre de lemmings, o sea que ahí terminó todo el asunto.
De todas maneras, los lemmings tienen una cantidad de predadores como los osos, los glotones, las martas, los zorros, los linces, las comadrejas, los armiños, los halcones, las gaviotas, los cuervos, las urracas. O sea que es un animal, como digo, que tiene una gran capacidad de reproducirse porque también biológica y naturalmente tiene una gran cantidad de predadores. Se pensaba antes de que esta psicosis de lemmings entraba en una demencia de volverse suicidas. Esto no es así, ¿no? Digamos, el suicidio muy particularmente se ha discutido, pero más bien es lamentablemente, ¿no?, un atributo más de los seres humanos que de los animales. Digamos, el animal no puede prefigurar el futuro de la manera como lo hacen los seres humanos. Sí, de alguna manera pueden morir por estrés, como digo, en el caso del perro, por ejemplo, pero no es que el perro se esté suicidando por dejar de comer, lo hace por una cuestión fisiológica de que la emocionalidad lo lleva a dejar de comer y que el gran estrés lo termina matando, no por hambre, como decíamos, sino porque hay una falla cardíaca. Pero lamentablemente el tema del suicidio casi que lo tenemos que dejar, ¿no?, como un atributo nuestro. Volviendo al estrés humano, un científico norteamericano registró la forma de conducta de los humanos ante el estrés, que en general se vuelven completamente descabelladas. Y esto lo observó, por ejemplo, durante el gran terremoto de Alaska en 1964, donde, como él cita y dice, cada uno hizo solo aquello a lo que estaba acostumbrado, sin tener en cuenta que había otras cosas más importantes que hacer. Por ejemplo, los bomberos se apresuraron a llegar a toda prisa al lugar donde había incendio, intentaron apagarlo, ¿no?, pero se quedaron completamente desamparados, sin saber qué hacer, cuando vieron que la red de suministro estaba destruida, o sea que no disponían de agua para sus mangueras. No se les ocurrió en absoluto dirigirse a las ruinas de los edificios no incendiados en busca de posibles personas todavía vivas ahí sepultadas. En vez de poner un inmediato plan de acción de urgencia, por otro lado, ¿no?, el alcalde se reunió con sus concejales y, como siempre, proclamaron un estado de crisis muy rimbombante, con redacción en actas y todo, en vez de tomar acciones más concretas, ¿no? Digamos, bueno, al final actuaron como políticos que son, como actúan los políticos. La policía, por otro lado, se lanzó a capturar saqueadores, pero la verdad es que prácticamente no hubo casos de saqueo. Pero, digamos, la policía, acostumbrada a salir a buscar a los ladrones, es lo que hizo, en vez de dedicarse a tareas más de socorro. O sea, durante la catástrofe lo que se observó es que se apoderó de todas las personas un temor irracional a la pérdida de la propiedad, con tal fuerza que el miedo al pillaje, ¿no?, a los robos, que no habían ocurrido ni ocurrieron. La idea de salvar a los heridos y tratar de rescatar sepultados solo la tuvieron, estoy hablando en el caso concreto de este terremoto en Alaska, solo la tuvieron al día siguiente. Quiero decir con esto que, y un poco ya para ir terminando con esto del estrés y la comparación que podemos hacer desde el comportamiento animal al comportamiento humano, de que hay una cosa que en esto nos pasa a los humanos y a los animales, ¿no? El miedo atonta, vuelve al ser humano directamente un animalito, en el sentido que se anula el funcionamiento de toda la corteza frontal del hombre, que es donde tendría su raciocinio, su inteligencia, y queda actuando todas otras partes del cerebro que nos convierten literalmente en un animalito. Y quiero llevar este asunto del estrés a lo que está ocurriendo en estos últimos meses, donde de alguna manera hay un estrés sostenido en el tiempo desde hace varios meses, con una consabida pandemia donde
desde los anuncios de los políticos, o sea, de los dirigentes, y encima, digamos, la especie de resonancia amplificadora que hacen los medios de comunicación, donde lo único que se propaga es miedo, que genera estrés, y como hemos visto acá, el estrés atonta, por un lado, vuelve completamente irracionales, y estoy hablando en este caso concretamente solamente de los seres humanos, y aparte de atontarnos, también produce una serie de enfermedades. Piensen en los ratones, que se comprobó que en una cuestión de días su sistema inmune se desploma, desciende de una manera tal que se llenan de parásitos y de infecciones. Digamos, este conocimiento, que yo no tengo la menor duda de que las autoridades lo deben tener, y lo que no entiendo es por qué se lleva adelante a nivel mundial el tratamiento de una pandemia donde supuestamente es para ayudar a las personas, donde a través del estrés, del miedo consecuente, lo único que se está logrando sería aumentar las causas de enfermedades humanas. Una cosa completamente ilógica, pero cuando uno analiza los temas del estrés, parece que no aprendemos nada. Bueno, de todas maneras, vamos a tratar de terminar el tema. Hoy hemos tocado desde la etología y el comportamiento animal, pero hay muchas otras especies de anécdotas observadas en la naturaleza que es lindo ir repasando, pero también es bueno, ¿por qué no?, ir haciendo alguna aplicación práctica a nuestra actualidad. Gracias por la atención y hasta la próxima.